Espíritu, alma, cuerpo y corazón. Capítulo 11. Experiencia y práctica, cuarta parte. Necesitas la mente de Cristo. Otra parte de su corazón, que a la vez es también parte de tu alma, es la mente, que como dijimos antes, es la parte más fuerte del alma y la función que dirige la vida humana. Cuando el Señor decidió poner una mente en el corazón del hombre, tenía un propósito bien definido: que la mente humana fuera saturada de la mente divina, que los pensamientos del hombre fueran totalmente llenos de los pensamientos del Señor. En palabras sencillas, Dios te dio una mente con el propósito de Él pensar por medio de tu mente. Esto es evidente cuando el Espíritu Santo, por medio de Pablo, afirma: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. En el Antiguo Testamento, los caminos y los pensamientos del hombre estaban demasiado lejos de los caminos y los pensamientos de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. Pero en el Nuevo Testamento, Dios vino en su Hijo, pasó por la muerte y la resurrección, y cuando resucitó se hizo uno contigo, para que tu mente sea llena de la mente del Señor, y tus caminos ya no estén separados de sus caminos, sino que tú y el Señor tengan los mismos pensamientos y anden juntos por el mismo camino. La mente es la función rectora de la conducta y la vida de todos los seres humanos, y en el caso tuyo, que eres creyente, hijo de Dios, dependiendo de dónde está tu mente, eres un creyente espiritual o eres un creyente carnal. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. En cada instante de tu vida tienes un reto, y ese reto es una disyuntiva: o piensas en el Señor y sus cosas, y en ese caso eres un hombre del Espíritu, o piensas en las cosas de la carne y eres un creyente carnal. De ti depende. Donde está tu mente, está todo tu ser, y donde fijes tu mente, depende el calificativo espiritual que Dios puede darte. O eres un hombre del Espíritu o eres un carnal. No hay una tercera alternativa. Si pones tu mente en la carne, te conviertes automáticamente en opositor y enemigo de Dios, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Y en ese caso estás sirviendo a Satanás y siendo uno con él. Así que, mi querido hermano, ser espiritual es un asunto bien sencillo, porque en el hombre no hay actividad más sencilla que pensar, y tú no puedes dejar de pensar un instante mientras vivas en la tierra. Y si mueres y sales de ella, seguirás pensando. Lamentablemente, cuando viniste a esta tierra, naciste en pecado, y tu mente se habituó a vivir conforme a la carne. Pensabas cosas buenas y cosas malas, pero separado de Dios. Sin embargo, un día el Señor te llamó, creíste en Él, naciste de nuevo, te convertiste en su hijo, pero aún Satanás te engañó, te llevó a un grupo cristiano, y allí no te enseñaron a ganar el hábito de poner tu mente en el Espíritu y así lograr ser un hombre espiritual. No obstante, el Señor hoy está llamando a tu corazón para que abandones todo grupo cristiano,
dejes a todo líder a quien has seguido y sigas solamente al Cordero por donde va. Y poco a poco te vayas habituando a poner tu mente, es decir, tus pensamientos, en las cosas que son del Espíritu Santo. Y así, espontáneamente, te vayas convirtiendo en un hombre espiritual en el que todos tus pensamientos son los pensamientos del Señor, pues para eso Él murió y resucitó, y la noche de su resurrección se metió en tu espíritu. Ser espiritual o ser carnal es una decisión que depende exclusivamente de las decisiones que tomas en cada instante de tu vida. Tu mente debe ser renovada permanentemente y nuevamente depende de dónde la pones, de en qué lugar conformas tu mente, si en las cosas del Señor o en las obras carnales. Por eso el Espíritu Santo te aconseja: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Tienes dos maneras en las que puedes vivir: o conforme a tu manera pasada cuando eras incrédulo, o aún hoy siendo creyente, vives conforme al viejo hombre, o renuevas tu mente poniéndola en el Espíritu y llenándola de los pensamientos del Señor Espíritu. En cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En el versículo de Romanos 12, el Espíritu nos habla de no amoldarnos a este siglo. La palabra siglo corresponde a la palabra griega aion y se refiere a la poderosa corriente del mundo mediante la cual Satanás atrapa y cautiva a todas las personas que están en el mundo. Corriente que tiene que ver, entre muchas cosas, con la corriente religiosa tan poderosa y que casi no hay persona que pueda mantenerse ajena a ella. En cambio, en Efesios 4 nos dice el Señor que debemos renovar la mente poniéndonos en el Espíritu, y de esa manera nos despojamos del corrupto viejo hombre que cada vez se corrompe más. Y cuando nuestra mente está en el Espíritu, nos trasladamos al nuevo hombre que ha sido creado según el Señor y es justo, santo y real. Cuando eso es un hecho en tu vivir, entonces tendrás la manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios, voluntad que es buena, agradable y perfecta. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Mirad pues atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 8 y 10. Definitivamente, la mente es la función rectora que dirige tu vida, y no puedes anularla ni ponerla en blanco, ni darle un carácter neutral. O piensas en las cosas que son del Espíritu de Dios y poco a poco te conviertes en un hombre espiritual que agradas al Señor, o pones tu mente en las cosas de la carne, y en ese caso serás un hombre carnal, amigo de Satanás y enemigo y opositor del Señor. Un ejemplo ilustrativo podemos encontrarlo en el Nuevo Testamento. Después de que el Señor había ido con sus discípulos a Cesarea de Filipo, y allí Pedro había recibido la revelación del Padre en el sentido de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, que era Dios mismo,
Entonces les anunció que le era indispensable ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro entonces, movido a compasión en su viejo hombre, lo tomó aparte y lo reconvino diciéndole que eso no era posible, que él no podía morir y que la compasión de Dios por él no lo permitiría. Jesús entonces le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Mateo capítulo 16, versículo 23. Horas antes la mente de Pedro había sido tomada por el Espíritu Santo, el Padre, y había hablado la revelación que vino de Dios, confesando que Jesús era Dios mismo. Ahora su mente es tomada por Satanás y habla carnalmente, siendo uno con el diablo y oponiéndose al Señor mismo. No traemos el pasaje a colación para criticar o menospreciar a Pedro, sino que el Señor quiere mostrarnos lo voluble que puede ser nuestra mente. En un momento está unida al Espíritu y en otro momento le da cabida a Satanás. No obstante, es necesario ver y entender la condición que en ese entonces tenía Pedro. Él aún era un hombre no redimido, no nacido de nuevo, aunque andaba con Dios que moraba en Jesús. Pedro aún hacía parte del viejo hombre, estaba lleno de muerte y de todas las cosas que Satanás había introducido en la humanidad. Pocos días después el Señor murió y resucitó, y mediante su muerte destruyó toda la perversa obra de Satanás y nos limpió. Y cuando resucitó vino y se metió en el espíritu de Pedro y en el tuyo, y ahora vive en nosotros, y ahora no es nada difícil poner nuestra mente en el espíritu y permitir que el Señor la llene con sus pensamientos. Hoy podemos proclamar con certeza y aún gritarle al universo entero que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Puedes decir con plena certidumbre que tus pensamientos ya no son tuyos, sino que son los pensamientos de Cristo, que tus planes no te pertenecen, sino que estás completamente compenetrado con el plan eterno que el Señor decidió para ti y para sus hijos. Puedes afirmar que los únicos recuerdos que hay en tu mente, en tu memoria, tienen que ver con la persona del Señor y la obra de redención que realizó a tu favor, y así vives cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día de tu vida en una agradable y hermosa comunión con tu único amado, el Señor Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No debes ni puedes descartar tu mente como anuncian algunos grupos cristianos, especialmente los recobrados, donde insisten en la necesidad de negar la vida del alma y están convencidos que negar el alma consiste en anularla, no permitir que funcione, sino que hablan que todo debe hacerse en el espíritu, pero debido a que carecen de revelación en cuanto a qué se refiere el Señor, cuando anuncia que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de la vida de su alma? Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. En estos grupos están convencidos que hay que matar el alma para ganar la vida eterna y que esa muerte consiste en anularla completamente. Pero no pueden ver que el Señor tiene tanto interés en mi alma como tiene interés en mi espíritu.
Negar la vida del alma consiste sencillamente en someter mi alma al espíritu. Un creyente que no se habitúa a someter su alma al espíritu es gobernado por Satanás. Vive en su viejo hombre y se convierte en enemigo de Dios. Pero un creyente que somete su alma, especialmente su mente, al espíritu, es totalmente gobernado por el Señor que mora en su espíritu humano. Y cuando es así, Satanás no tiene la más mínima oportunidad de influir a ese hijo de Dios. Perder entonces la vida de tu alma, que es igual a negarte a ti mismo, no consiste en cercenar el alma, sino en someter el alma, tu mente, a tu espíritu y permitir que desde él sea el Señor quien te gobierne. Es muy sencillo. Usando a Pablo como su instrumento, el Espíritu Santo nos enseña la necesidad de fijar nuestra mente en las cosas de arriba y evitar pensar en las cosas terrenales. Si, pues, fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando el Espíritu habla de las cosas de arriba, no se refiere a un sentido geográfico de orientación, sino a la calidad de las cosas en que pensamos. Las cosas celestiales son de excelente calidad. Son las cosas del Señor en las que merece la pena poner tu mente y pensar permanentemente en ellas. Pero debes observar que todo eso depende de dónde pones tu mente, confirmando una vez más que la mente es la función rectora que dirige nuestro ser. El Señor quiere compenetrarse en nuestra mente a tal grado que debe llegar el momento en que todo lo que necesitamos será enseñado directamente por Él, escribiendo sus mandamientos directamente en nuestra mente. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11. Debe llegar el momento en que no necesitas enseñanzas de nadie distinto al Señor. Y esta es la genuina vida de iglesia. En la iglesia nadie puede, distinto al Señor Espíritu, enseñar a los hermanos. Sin embargo, es necesario entender quién es Cristo hoy. No es solamente Jesús resucitado, ascendido y glorificado, porque Él en esa condición es miembro principal y más importante de el Cristo. Él es la cabeza. Pero tú, yo y millones de hijos de Dios más somos miembros de su cuerpo. Y hoy el Señor no enseña directamente, sino que lo hace a través de los distintos miembros del cuerpo según su voluntad. Pero finalmente, Él es el único que tiene la capacidad y la autoridad para impartir enseñanzas a los miembros de su cuerpo. Un capítulo más, cortito pero muy sustancioso y delicioso. Y es el punto de partida para que tú, mi querido lector, encuentres más y más revelación y disfrutes más y más al Señor, y de esa manera puedas creer o crecer y alistarte para entrar en el reino de los cielos. Dependiendo de cuánto pongas tu mente en el Señor, disfrutes en la mente de Cristo y madures hasta llegar a su estatura. Y asimismo otros que también necesitan la misma situación pueden ganar esta revelación si tú tienes el corazón de enviarles la dirección de la página www.las-primicias.com.